Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a Monitor Económico aquí en el canal 5 Días en esta mañana de hoy, martes 14 de marzo. Estamos arrancando el programa con ustedes y hoy arrancamos de un modo distinto. Siempre dejamos más o menos hacia la mitad del programa las entrevistas, pero hoy queremos arrancar con un tema que está dando mucho que hablar a nivel internacional y que también, obviamente, aquí a nivel local se está conversando, se está hablando sobre lo que tiene que ver con esta noticia que surgía hacia finales de la semana pasada de el colapso de dos entidades financieras en los Estados Unidos. ¿Por qué se ha dado esto? ¿Por qué está teniendo tanta repercusión? ¿Por qué las bolsas europeas, por ejemplo, en el mercado de valores ayer tuvieron caídas? Esta mañana nos enterábamos las bolsas asiáticas de la misma manera. ¿Cómo eso puede repercutir también en lo que tiene que ver con el sistema financiero global? Está con nosotros en este momento René Ruiz Díaz. Él es de la casa de bolsa Avalon, también es miembro del directorio de la Bolsa de Valores de Asunción, a quien saludamos para hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, René? Muy buenos días. Buen día, Samu. Gracias por la invitación. Un gusto siempre estar contigo y con tu audiencia y un gusto seguir con este tema que estuvimos hablando febrilmente hoy y yo por Twitter el fin de semana. Así que a las órdenes. Total. Sí, bueno, la primera pregunta que mucha gente que quizás no está muy siguiendo al tanto, pero que sí escuchó hablar algo de esto, la primera pregunta que se hacen es ¿por qué estos dos bancos quebraron en los Estados Unidos y ha generado de forma tan repentina, perdón, una incertidumbre que está incluso alcanzando o está teniendo repercusiones a nivel global, René? Mira, a mí me gustaría empezar por el caso del banco Silicon Valley, ¿verdad? Es un banco que hasta la semana pasada, al viernes, amaneció con 210 mil millones de dólares de activos. Y básicamente el mercado se enteró súbitamente que ellos tenían una posición bastante mal armada. Ellos tenían una buena parte de sus depósitos colocados en bonos del tesoro a una duración larga, a una tasa baja, pero por un cambio de regulación que se dio en Estados Unidos, los bancos en este momento no tienen la obligación de reflejar en su balance las pérdidas que le están generando la caída de la suba de precios de los bonos, ¿verdad? Entonces, apareció una pequeña nota ahí en los estados contables que aparentemente Moody's fue el que levantó un poco la alarma, ¿verdad? De una potencial pérdida de casi 15 mil millones de dólares si ellos tuvieran que ajustar esos valores de mercado de sus títulos. Entonces, al correr esa información, ese detalle entre los inversores especializados sobre todo, se disparó la vieja y conocida corrida bancaria, digamos, que empezó ya el jueves, y esa corrida fue acompañada con un desplome absoluto de los precios del banco, ¿verdad? Un punto que básicamente en 2 días quebró el banco y tuvo que salir la Fed a intervenir el fin de semana para salvar a los depositantes, ¿verdad? Entonces, todo eso lo que está disparando es una gran conversación sobre el tema de cuáles bancos están en la misma situación, cuál es el impacto en el sector bancario, pero por otro lado también si la Fed tiene que salir a rescatar estos bancos, ¿qué pasa con la figura de la suba de tasas que ellos estaban previendo? Entonces, realmente es una semana histórica, es una semana muy delicada. Eh, que puede que traiga tranquilidad o puede que termine complicando a bancos como este, ¿verdad? Entonces ya tuvimos dos quiebras el fin de semana. Pero si uno compara con otros años, el periodo 2009 al 2015 tuvo casi 500 quiebras de bancos. Entonces, la pregunta es si esto queda acá o si sigue, ¿verdad? Sí, y ahí te quería hacer una consulta de precisión, porque, a ver, escuchamos, o por lo menos por lo que leímos en los reportes internacionales, se atribuye mucho a que esta serie de ajustes que estuvo haciendo la Reserva Federal de los Estados Unidos a consecuencia también de una inflación histórica que están viviendo allá, fue lo que motivó finalmente a generar un colapso en estos bancos que estaban, en ambos casos, estaban muy ligados al sector de la tecnología. Pero si la Fed ya venía desde el año pasado haciendo ajustes, ¿qué fue la detonante para que después de que la semana pasada el presidente de la Fed, Powell, da un anuncio de que eventualmente no iba a ser 25, sino 50 puntos lo que podría llegar a subir, y a partir de ahí se genera todo este quiebre? ¿Por qué sucedió esto, René? Mira, la noticia del aumento de tasas y de hecho el aumento de tasas de la Fed es la noticia más preanunciada
del mundo económico. Todo el mundo sabe que ese periodo de tasa cero fue una locura. Estamos hablando de casi 14 años ininterrumpidos de tasa baja. Eso generó todo un exceso, ¿verdad? La economía americana hoy tiene una deuda estimada en casi 2.5 veces el Producto Interno. Estamos hablando de 60 trillones de dólares sumando deuda pública, deuda corporativa y deuda de individuos. Entonces, yo creo que más bien lo que pasó fue que el mercado se enteró de que ellos tenían esa pérdida potencial y el banco ya se vio apretado en estos días de que tuvo que hacer una primera venta de casi 20.000 millones de dólares en títulos y eso ya le generó una pérdida de casi 2.000 millones. Imagínate, estamos hablando de un 10% de castigo sobre una venta parcial todavía. Entonces ahí básicamente se junta también la tormenta perfecta de que ahora toda esta digitalización del sistema financiero implica que uno con un botón puede retirar todos los depósitos en un segundo. Entonces una estampida rápida, totalmente difícil de controlar y ahí ya fue más bien sobre la noticia consumada, ¿verdad? Realmente yo creo, Samu, que el detonador fue, antes que nada, esa información que estaba escondida en el balance, que probablemente no es el único banco que estaba en eso. Y después ya fue un tema de pánico y del banco que no sabía para dónde reaccionar, ¿verdad? Hay Ayer, marcadores también a medida que avanza la pericia, digamos, de toda la historia. Se dieron casos, por ejemplo, que oficiales principales del banco estuvieron vendiendo acciones en las últimas 2 o 3 semanas. Entonces, yo creo que la historia de esta corrida va a ser salada de vuelta cuando se cuente la historia más adelante, ¿verdad? totalmente. Ayer Joe Biden un mensaje de carácter político, pero que también a mí me llamó un poco la atención, ¿verdad? Él mencionó que durante el gobierno Obama se habían impuesto después de aquella crisis del 2018, perdón, del 2008 bancaria, una serie de regulaciones muy fuertes. Y sin embargo, después el gobierno de Trump ayudó a derogar varias de esas y o sea, pidió de nuevo al Congreso que se vuelvan a estudiar esas regulaciones de mayor control. ¿Pensás que eso efectivamente también tiene algo que ver con lo que ocurrió con estos dos bancos, René? El pedido de Biden y lo que habló Biden ya fue post facto, eso ya fue después de que él salió a adelantar el tema de cubrir los depósitos. Yo creo que sí hay un antecedente complicado que es la desregulación del gobierno Trump, que básicamente cambió reglas esenciales, ¿verdad? Por ejemplo, eh, reflejar en el balance las potenciales pérdidas que se están dando por caída de precio de los títulos, ¿verdad? Entonces, Biden sale a dar una cierta tranquilidad que fue más bien para parar la estampida. Ayer abrió el mercado con varios bancos muy amenazados. Los precios de acciones ayer empezaron desplomándose casi 75% en algunos bancos. Ahí tenemos que separar, Sam. El mercado americano tiene miles de bancos y está bastante segmentado entre los bancos que se llaman too big to fail, ¿verdad? Que son los grandes bancos tipo JP Morgan, Citi, Bank of America, Wells Fargo. Y después tener los bancos regionales y locales, ¿verdad? Y esta corrida empezó con bancos regionales, chicos, medianos, digamos, y ese segmento estuvo muy afectado. O sea que lo que está pasando es que clientes de esos bancos se están moviendo masivamente a los bancos grandes, previendo que ahí no van a tener problemas, ¿verdad? Entonces, JP Morgan, Citi, Bank of America y Wells Fargo están creciendo su cartera de clientes y depósitos, y los bancos medianos están siendo castigados en retirada de depósitos y en caída de precio de acciones. Entonces, lo de Biden ayer fue tratar de parar la estampida. Yo siento que ellos no tienen tantas herramientas, ¿verdad? Porque finalmente el potencial de pérdida de esa industria es bastante grande, ¿verdad? Para tener una idea, el mercado americano bancario está hoy con casi 18 trillones de dólares de depósitos y el Fondo de Reserva de Garantía del FDIC tiene 128.000 millones. O sea, estamos hablando de una cobertura del 1%. Entonces, es bastante complicado el escenario y estamos viendo a ver qué pasa, ¿verdad? Claro. Y ahí yo también me hacía la pregunta, ¿cuándo sale ese comunicado donde está la Fed, está el Departamento del Tesoro y el Fondo de Garantías y ellos dicen vamos a cubrir el 100%, a los ahorristas van a poder disponer del 100% de sus fondos? ¿Realmente tienen la capacidad de hacer eso o fue más un mensaje para traer tranquilidad nomás al mercado, René? Mira, a diferencia de la crisis del 2008, esta crisis tiene un tema de que
las inversiones que hicieron estos bancos por lo menos no son malas inversiones. Estamos hablando que invirtieron en bonos de tesoro de Estados Unidos y un instrumento que se llama MBS, que son los títulos respaldados por hipotecas de buena calidad. Entonces ellos no tienen un problema de cobranza, lo que tienen es un problema de tasa de interés, donde ellos compraron papeles que quedaron fuera de precio, digamos, y hay que castigar, ¿verdad? Entonces, uno pensaría que si esto se queda acá, el gobierno americano tiene recursos para parar. De hecho, están fondeando, digamos, con bonos de un fondo de estabilización que tiene el Ministerio de Hacienda, digamos. El tema es que si esto se expande, ahí entramos en un tema de vuelta inflacionaria, ¿verdad? Porque vos tenés que tener en cuenta que esto básicamente implica empezar a absorber pérdidas de mercado, ¿verdad? Entonces ahí volvemos a la idea de que a lo mejor tiene que empezar a emitir dinero, endeudar de vuelta al país, ¿verdad? Y ahí se va a contramano de todo lo que se estaba hablando de tratar de contener la inflación. Entonces la pelea hoy es, si se quiere salvar a esos bancos, van a tener un problema para sostener la inflación. Entonces es una situación complicada para ellos. Yo no le veo tan fácil el escenario. Y en este escenario, René, ¿qué consideras que puede llegar a pasar a partir de ahora con con por lo menos los anuncios de ajuste de la Fed? ¿La Fed tiene ahora un escenario como para hacer los ajustes que estaba previendo? ¿Podrían ser menores o podría quedarse? ¿Se sabe algo de eso? No se sabe nada, hay opiniones encontradas. Ahora en marzo el Comité de la Reserva Federal tendría que hacer un nuevo anuncio. El mercado estaba esperando otra suba de 0,25 a 0,50. El problema, Samu, es que estamos en un escenario donde ya la Fed subió 4,5 puntos prácticamente en un año, ¿verdad? Entonces el daño está hecho en los balances de la mayoría de estos que invirtieron mal, ¿verdad? Entonces, que suba más o que suba menos ya es un tema de qué tan grande es el agujero nomás, ¿verdad? Pero yo creo que vamos a tener varios días que no se va a saber hacia dónde va esto. Y estarán en reuniones febriles a ver para dónde apuntan, ¿verdad? Pareciera que en este momento el tema de la inflación quedó en un segundo lugar porque estamos hablando de una crisis de bancos, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener que lidiar de vuelta con la inflación por un tiempo en Estados Unidos, ¿verdad? Siempre estamos hablando de Estados Unidos y de los sistemas más de primer mundo por ahora. Claro. Y ahí te iba a enganchar también con la consulta. América Latina, ¿verdad? ¿Podría sufrir algún tipo de efecto con todo este ruido que está abriendo nuestros sistemas financieros, el dólar? ¿Podría repercutir en alguna manera en nuestros países, René, esta situación? Siempre un deterioro del entorno de riesgo en los mercados genera una cierta corrida de inversores hacia papeles más seguros y hacia el dólar. Entonces, ayer, por ejemplo, un dato curioso, el bono de tesoro a 2 años, que es probablemente la referencia más importante para ver el entorno de inflación, cayó en estos días, en 2 días, cayó de 5% de rendimiento a 4%, y esa fue la caída más pronunciada en los últimos 40 años. O sea que el precio del bono de tesoro de Estados Unidos está por las nubes, están cayendo las tasas, subiendo los precios, y eso habla de una corrida muy importante hacia bonos del tesoro de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso automáticamente genera menos inversión en mercados en desarrollo como el nuestro, ¿verdad? Y se da una dinámica de fuga de capital. Nosotros no estamos tan impactados directamente porque nuestro mercado no está tan conectado todavía con inversores internacionales, pero sí es un flujo de inversión que se va a esperar a ver qué pasa, digamos, y ahí para mucho para la inversión, para la inversión en países emergentes. Entonces, nunca es bueno para nosotros que haya un escenario de volatilidad tan grande. Claro. Y en el valor de la moneda, ¿tener algún efecto, René? Siempre esas corridas generan una apreciación del dólar. Los inversores grandes, sobre todo, tienen miedo de quedarse posicionados en monedas débiles, ¿verdad? Entonces, a corto plazo, por lo menos, suele generar una caída. Todavía no vimos ese impacto ahora, porque realmente el problema fue contenido hasta ayer. Hoy no sabemos todavía cómo está funcionando. Yo creo que va a ser un tema que se va a tener que analizar en las próximas semanas. No es algo de resolución rápida. Lo bueno es que nuestro sistema está bastante blindado. Paraguay tiene un esquema financiero que es bastante sólido. Imagínate, por ejemplo, que con la desregulación de Trump, los bancos están operando casi sin encaje en Estados Unidos, ¿verdad? Que es algo impensable para nosotros. Nosotros siempre operamos bajo la premisa de que somos un país en desarrollo y que hay que estar atentos a estas situaciones. Entonces, yo creo que estamos bastante más bien parados incluso. Eso fue algo que ya pasó, Samu, en el 2008.
donde Paraguay aguantó perfectamente la crisis de Estados Unidos y del mundo, e incluso empezó a repatriar fondos de paraguayos que querían traer de vuelta su dinero al Paraguay, ¿verdad? Entonces, yo creo que puede ser una dinámica parecida tal vez. Y una última consulta, tengo. Me parece muy interesante todo lo que estás contando, ¿verdad? Hablaste de que en Estados Unidos hubo una desregulación, pero por ejemplo en Paraguay, para transponer nomás, ¿verdad? Tenemos un sistema bancario y un o un mercado de capitales súper regulado en Paraguay. Eh, digamos, para bien o para mal, somos un país muy conservador en todo lo que hacemos, ¿verdad? Y eso también, de alguna forma, algunos critican de que nos impide crecer a una velocidad más rápida, pero también cuando crecemos lo hacemos de forma segura. Respecto a nuestro sistema, ¿verdad? Teniendo un poco la experiencia de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, nosotros sí tenemos obligaciones de mostrar balances, de hacer todo este tipo de transparencia respecto a cómo está la situación real de nuestros emisores aquí en nuestro mercado de capitales, René. Y yo creo que en general sí. Acá se dan varias cosas, ¿verdad? Nuestro mercado de capitales todavía no es tan sofisticado ni no tiene tanta profundidad en instrumentos tipo derivados como son los que usan mucho en Estados Unidos. Entonces, eso automáticamente baja un poco el potencial de problemas imprevistos. Y yo creo que tanto nuestro regulador como las propias empresas financieras paraguayas tienen todavía el recuerdo de crisis de los 90, del 2000 y pico. Y todos sabemos que la marea puede irte en contra en cualquier momento. Entonces, tanto desde el regulador como por la autorregulación que se impone en todos los organismos privados, digamos, yo creo que está bien parado. Yo comenté también, estuvimos hablando mucho del tema por ejemplo, del movimiento este libertario trucho que hay dando vueltas para mí, ¿verdad? Viste que esto también se encuadra dentro de una movida de cuestionar mucho al regulador, al Estado, eh, de buscar una supuesta liberalización total, ¿verdad? Ahí tenemos por ejemplo, una de las grandes hipocresías de todo este proceso del fin de semana fue que los beneficiarios de este salvataje incluyen a empresas tecnológicas y a empresas del mundo cripto, ¿verdad? Que están siempre abogando por liberalización, pero a la hora que tienen pérdidas salen todos a pedir también ayuda. Entonces, hay todo un debate con relación a eso. Yo creo que este tipo de situaciones nos demuestra de vuelta la importancia de operar en un entorno donde no se deja a criterio de una empresa privada qué hacen y qué no hacen con sus negocios. Sobre todo los que operamos con dinero de terceros, ¿verdad? Que nosotros tenemos un deber fiduciario con depositantes e inversores, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que el dinero no es nuestro y que nosotros tenemos que devolver ese dinero con intereses, ¿verdad? Y yo creo que eso se discutió vilmente por el mal sentido últimamente, ¿verdad? El gobierno de Trump es un reflejo de esa movida, ¿verdad? Yo creo que nos va a llevar a todos de vuelta a discutir, bueno, tenemos que tener un entorno regulatorio sólido para que no se cometan estos abusos. Realmente lo que pasó en estos días es una impericia, Samu, que es inconcebible. O sea, estamos hablando de niveles de incompetencia que nosotros vimos acá hace 30 años, creo que ya nos curamos de espanto, ¿verdad? Que un banco no te cubra el riesgo de tasa de interés, incluso tomando un hedge para mitigar ese riesgo, es una locura realmente. Estamos hablando del banco top 10 de Estados Unidos prácticamente. Y eso te da la pauta de que cuando los ejecutivos allá están muy interesados en su bono y en el precio de la acción, hacen locura, ¿verdad? Va a generar mucha cola todo esto que está pasando. ¿Hay riesgo de que algún otro? O regional o del mismo tamaño como estas dos que quebraron puedan también ser arrastrados en los próximos días. Está el riesgo siempre, está el riesgo. Yo creo que esto llama la atención de que no puede ser un solo banco, sino que pueden ser varios, ¿verdad? Pero ahí está más de vuelta, insisto, a diferencia del 2008, ahí no estamos hablando de malas inversiones, malas colocaciones, sino de un tema por ahora de tasa de interés. Acá no estamos hablando que se va a perder ese dinero, sino que hay que esperar a cobrar el vencimiento y aguantar, ¿verdad? Entonces tiene un componente de costo financiero sobre todo. Y ahí lo más probable es que sí se dé un desplazamiento hacia los bancos grandes, ¿verdad? Eso es lo primero que va a pasar. Entonces se genera otra vez un efecto que suele ser cuestionable, ¿verdad? Que pocos bancos se vuelvan tan grandes que representan un riesgo sistémico para el mercado, ¿verdad? Entonces, realmente no es bueno este escenario. Y un banco como JP Morgan va a seguir creciendo grande probablemente, ¿verdad? Estamos hablando de un banco que hoy ya representa el 20% del mercado en Estados Unidos y creciendo, ¿verdad? Entonces,
Hay también un impacto que se está por ver de que este banco, el Silicon Valley, era muy activo en el mundo tecnológico y de startups y todo eso. Entonces se suma que un sector que ya viene golpeado con muchos despidos y todo eso, ahora se queda sin un banco que le está financiando. Y vamos a ver qué impacto tiene todo eso en la liquidez de empresas privadas, ¿verdad? O sea que todo este escenario de tasa alta tiene una complejidad muy interesante, ¿verdad? Y es como que ahora empezamos recién a ver cuáles son los impactos, ¿verdad? Y en esto van a haber ganadores y perdedores y es importante navegar con mucho cuidado todo este periodo. Claro. Por último, me quedo. René, con la idea y el mensaje que dejaste, ¿verdad? Comentando un poco de esas ideas de pensamientos económicos libertarios o de liberación de mercado, como algunos me pregonaban. Qué importante es la institucionalidad y qué importantes son los controles y la regulación, porque cuando ocurren situaciones como esta, es ahí donde el tener un marco jurídico te salva y te puede ayudar a por lo menos mitigar el impacto de situaciones de crisis como esta, René. Absolutamente, yo soy un convencido de que la historia nos demuestra de que las empresas y los individuos a veces tienden al exceso y eso es siendo mal pensado y siendo bien pensado, hay mucha incompetencia a veces en muchas instituciones, ¿verdad? Entonces, es importante, sobre todo en estos casos, alguien que esté por arriba y que mire el todo, ¿verdad? Que dicte reglas claras, ¿verdad? Acá hay una situación de injusticia también, se está salvando a bancos que hicieron mal su trabajo con dinero público y bueno, ¿dónde estuvo ese salvataje o esa ayuda a los bancos que hacen bien las cosas, ¿verdad? Porque siempre con esto hay un componente de ayudar al que hace mal bueno, y dejar al costado al que está trabajando bien, ¿verdad? Entonces, el entorno regulatorio es muy importante y sobre todo usamos en estos temas como insistía, ¿verdad? De dinero de terceros, ¿verdad? El sector financiero es un sector muy especial en el sentido de que el ahorro de las personas y de las empresas es el que ayuda a multiplicar la economía y a crecer, ¿verdad? Entonces, cuando ese sistema se pone en duda y para y deja de funcionar correctamente, ahí se genera una caída pronunciada en todos los mercados y en toda la actividad económica. Entonces, es un sector que hay que cuidar mucho, ¿verdad? No es como otro sector que de repente pasa algo y bueno, tiene tanto contagio. El sector financiero es la sangre del modelo capitalista, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con eso. Es un rol sagrado siempre el de controlar eso. Totalmente. René, te agradezco muchísimo. Darnos tu tiempo para hablar de este tema realmente nos ayuda a entender el impacto y las implicancias que esto puede tener y bueno, vamos a estar siguiendo de cerca también tus comentarios en redes sociales y eventualmente volviendo a hablar de esto, ojalá con una situación o un ambiente mucho más tranquilo. Gracias, Samu, y la verdad que siempre es enriquecedor hablar contigo acá en la tele y también en redes, que siempre estuvimos hablando de China, de cine, de todo esto, así que siempre es importante la figura de alguien como vos y de tu empresa que ayuda a visibilizar y a generar un poco de información y educación financiera sobre todos estos temas. Así que muchas gracias siempre por la invitación. Gracias, René. Así estaba con nosotros René Ruiz Díaz. Él es presidente de Casa de Bolsa Avalon, también miembro del directorio de la Bolsa de Valores de Asunción, una persona muy entendida en todo lo que tiene que ver con finanzas y el mundo del mercado de capitales y por eso nos pareció sumamente oportuno poder conversar con él para que nos dé algunas luces de por qué han ocurrido estas cosas en los Estados Unidos y eventualmente qué repercusiones podrían llegar a tener en nuestra región y en nuestros sistemas financieros y en particular en el de Paraguay. Muy bien, arrancamos el programa hoy con la entrevista que tuvimos con René. Vamos a hacer ahora una breve pausa y a la vuelta ya venimos con todos los indicadores económicos del día.